Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. SAT y DAFE, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. SAC y DAFE, cuidamos del productor y de su fruta. SAC y DAFE, en la calle Las Rosas número 33 de Los Llanos de Aridane, La Palma. En Laboratorios Econatur trabajamos e investigamos para incrementar las rentabilidades de las cosechas de nuestros clientes canarios. Fabricamos los fertilizantes más rentables a los mejores precios. Econatur, soluciones innovadoras para la agricultura canaria. La agroecología como instrumento para gestionar los cultivos a impartir por el doctor Miguel Altieri. El doctor Altieri es agrónomo por la Universidad de Chile, profesor de agrobiología en la Universidad de California, Berkeley, Departamento de Ciencias Ambientales. Durante su ya dilatada carrera cercana a los 40 años ha publicado más de 200 artículos científicos y varios libros sobre agroecología. Colaborador con diversas entidades a nivel internacional, pues ha sido asesor de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, que ya se ha nombrado, de la que es actualmente también presidente honorífico. Fue coordinador general del Programa de Extensión de Redes de Agricultura Sostenible, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido presidente del Comité del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional, coordinando la agenda de investigación de 15 centros internacionales. Ha sido director del Consorcio de Agroecología y Desarrollo Rural entre los Estados Unidos y Brasil, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos agricultura, lo que estamos haciendo es la artificialización de la naturaleza, la simplificación de un ecosistema natural que lo transformamos en un monocultivo, y en la medida que hacemos eso, entonces reducimos la biodiversidad que existe en estos sistemas, lo que hace que estos sistemas se hagan alta dependientes de insumos externos, debido a que en la naturaleza la biodiversidad, que son organismos que están interactuando, son los que crean los procesos para que se subsidie el funcionamiento del ecosistema. El ecosistema no necesita manejo, sino que funciona por procesos de autorregulación. Entonces, el desafío de la agroecología es cómo aprendemos de la naturaleza para poder aplicarlos en el manejo, en el diseño de los sistemas agrícolas. Hay varias maneras de simplificar la naturaleza. Un camino es lo que hacen los pequeños agricultores, ¿cierto? Esta es una típica finca de Guatemala, por ejemplo, una región agrícola, incrustados en un paisaje diverso, el cual presta servicios ecológicos al sistema. Porque, por ejemplo, los campesinos de esta zona lo que hacen es cosechan mantillo del bosque, con el cual inoculan sus compost de manera de enriquecerlos con la flora nativa. O el camino de la agricultura industrial, ¿cierto? Donde tenemos grandes monocultivos que son productivos pero que necesitan de un subsidio energético tecnológico constante. Y estos sistemas son productivos pero a un costo energético, ecológico, social muy alto. Y además de eso son sistemas muy simplificados, a tal punto que hoy en día solo 3 cultivos proveen el 50% de los alimentos del cual depende la humanidad: arroz, trigo y maíz. Son básicamente los 3 cereales que son producto de estos monocultivos que suplen el 50% de estas necesidades. Y estos monocultivos son altamente dependientes de insumos externos porque son muy vulnerables, porque tienen una homogeneidad genética muy alta. Y perdone que algunas de estas estén en inglés, pero básicamente en 1970 en Estados Unidos hubo una crisis enorme porque cayó la producción de maíz debido a una enfermedad, y esa enfermedad se multiplicó justamente por la homogeneidad genética del sistema. Y para eso entonces, porque nuestros sistemas son tan vulnerables, tenemos que estar aplicando anualmente
aproximadamente unos 2.5 millones de kilos de ingredientes activos de pesticidas. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, esta es la curva en Europa de las ventas de insecticidas. A pesar de todas las regulaciones ambientales de la zona, nosotros vemos que hay un incremento en el uso de insecticidas, justamente porque hay que contrarrestar, ¿cierto?, esa falta de autorregulación ecológica con insumos externos. Y cuando nosotros miramos el impacto que tiene esta agricultura industrial, por ejemplo, vemos que en Inglaterra, si nosotros contabilizáramos las externalidades, que son la pérdida de biodiversidad, los impactos sobre la salud humana, las pérdidas de suelo, las emisiones de gases invernadero que produce 35% de la agricultura industrial, la contaminación de aguas con pesticidas, nitratos, etcétera. Si nosotros contabilizamos esas externalidades, en Inglaterra sería aproximadamente unas 208 libras esterlinas por hectárea. Lo que sucede es que la economía moderna, neoliberal, no contabiliza estos impactos, sino que son externalidades que los paga la sociedad. También estos sistemas están haciéndose cada vez más susceptibles al cambio climático. Por ejemplo, en Estados Unidos en el 2012 fue la peor sequía en 50 años y cayeron los rendimientos de soya y maíz, principalmente en esas zonas pura soya y maíz transgénico, en 30%. Ustedes pueden ver en este gráfico, por ejemplo, que a través de los años la producción de maíz ha ido subiendo por el subsidio energético que tienen, pero sin embargo en este año, el 2012, cuando fue la sequía, ustedes ven que cayó el rendimiento. O sea, se salió totalmente de la tendencia, y esto es lo que se espera que va a empezar a suceder cada vez más con los grandes monocultivos debido a su gran vulnerabilidad, debido a su homogeneidad ecológica y genética. Lo interesante es que estos no son datos míos, son datos de la FAO, que esta agricultura industrial que ocupa entre el 70 y el 80% de la tierra arable, que usa el 70% del agua, el 80% de los combustibles fósiles y que produce el 30% de los gases invernaderos, solamente produce el 30% de los alimentos que come la humanidad. Entonces, bueno, ¿por qué estamos impulsando una agricultura de este tipo que realmente no está ni siquiera alimentando al mundo, controlando el 70% de la tierra agrícola? Por otro lado, hay una agricultura campesina, una agricultura indígena de pequeños agricultores familiares, que entiendo que aquí en Canarias la mayoría son pequeños agricultores y aquí tenemos bastantes presentes. Esta agricultura es una agricultura que es el resultado de toda una coevolución entre los grupos étnicos y la naturaleza. Había una conversación en la cual estos grupos han comprendido muy bien cómo funcionan los ecosistemas y han desarrollado sistemas que han sido capaces de tolerar o de soportar los cambios que han habido, tanto climáticos como económicos y políticos en el mundo. Por ejemplo, estos sistemas del Asia que aún existen, que se llaman los sawa, que son sistemas milenarios de arroz. Aquí los agricultores no solo producen arroz, producen otros cultivos en rotación, producen plantas perennes, frutales, producen peces, producen patos, etcétera, etcétera. Estos sistemas son realmente ejemplos de lo que sería un diseño agroecológico. Por ejemplo, vamos a encontrar peces. Esos peces, carpas especiales, tienen un comportamiento interesante. Ellos, al mover el agua, hacen que circulen nutrientes. Ellos también consumen malezas y consumen insectos. Al empujar la planta del arroz, hacen un control biológico de estos insectos y no es necesario aplicar pesticidas. Fomentan el desarrollo de azola, que es una simbiosis entre un alga y un helecho que fija entre 200 y 240 kilogramos de nitrógeno por hectárea, del cual 40% está disponible al arroz, por lo tanto no se necesita aplicación de nitrógeno. Y antes de que este film de vegetación sofoque el oxígeno y afectando la vida acuática, entran con patos, los cuales se comen las olas, se comen también caracoles, se comen malezas, se comen insectos, y de esa manera entonces terminamos con un sistema en el cual todos estos componentes biológicos que están presentes están interactuando en forma ecológica y a través de sus interacciones fomentan procesos de reciclaje de nutrientes, control biológico, control de maleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien me pregunta qué es lo que es la agroecología, desde el punto de vista netamente técnico, agronómico, es el diseño de sistemas biodiversos que son capaces de, a través de las interacciones, subsidiar su propio funcionamiento. Aquí lo único que tiene que hacer el campesino es diseñar un sistema en el cual los componentes, a través de sus interacciones, subsidian el funcionamiento.
es, como dice Clara, una agricultura de procesos. Es intensiva en conocimiento, no es intensiva en insumos. Bueno, de estos campesinos hay 1.500 millones en el mundo, en unas 380 millones de fincas, tienen unas 7.000 especies de cultivos, más de 2 millones de variedades de semillas criollas, el 80-90% de estas son criollas, y producen entre el 50 y el 75% de los alimentos, dependiendo del país. Por ejemplo, Brasil, 80%, Cuba, 90%, Ecuador, 70%, Chile, un poco menos. Pero ocupan solamente el 25 al 30% de la tierra, el 30% del agua y el 20% de los combustibles que se usan en la agricultura. Hoy en día, por ejemplo, mencionaban la reunión que hubo la semana pasada en FAO sobre agroecología. El foco es agroecología para el fomento de la agricultura familiar campesina, porque esa es la manera de cómo se va a impulsar la soberanía alimentaria, la conservación de las semillas y la conservación del medio ambiente. ¿Por qué estos sistemas son productivos? Porque lo que ellos hacen es que son más productivos en la pequeña escala. Esto es tamaño de finca y esto es producción total por cada país. Tenemos un gráfico de 50 países. Ustedes van a encontrar que hay una curva de este tipo que siempre va bajando. En la medida que nosotros incrementamos el tamaño de la finca, la producción es menor. Pero la producción total, no la producción de un cultivo especial. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos generalmente comparaciones, siempre estamos comparando un cultivo con otro. Entonces, en la medición de los rendimientos de un solo cultivo, no aborda la medida de la productividad total de una pequeña finca, porque el campesino no solamente produce maíz, o no solamente produce bananos, sino que produce gallinas, produce cerdos, produce peces, produce frijoles, etc. Eso se llama la producción total. Cuando nosotros medimos el output total, todo lo que se produce en una finca, entonces estos sistemas son mucho más productivos por hectárea que los de gran escala. ¿Y por qué estos sistemas son más productivos en la pequeña escala? Es porque utilizan arreglos policulturales, mezclan cultivos. Por ejemplo, la famosa milpa de Mesoamérica, donde el maíz con el frijol se siembran juntos. Aquí en estos sistemas existen una serie de interacciones ecológicas bajo el suelo, sobre el suelo, que crean entonces sinergias ecológicas que regulan las plagas, que hay una mayor reciclaje de los nutrientes, una mejor conservación del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos sistemas, cuando medimos los rendimientos, por ejemplo, el maíz y el frijol en monocultivo versus el maíz y el frijol en policultivo, lo que se hace para comparar los rendimientos, se utiliza lo que se llama el uso equivalente de la tierra, que es básicamente una fórmula donde se pone el rendimiento del primer cultivo en policultivo sobre el primer cultivo en monocultivo, más el segundo, más el tercero, lo que nos da un índice, por ejemplo en este caso 1.5, que significa que yo necesito 1.5 hectáreas de monocultivo para obtener la misma productividad en una hectárea de policultivo. ¿Por qué? Porque este sistema, estamos sobreponiendo dos sistemas que utilizan en forma más eficiente el agua, los nutrientes, la luz solar, etcétera, etcétera. Ahora, la agroecología, lo que queremos es crear sistemas diversificados de producción. Hemos trabajado mucho con la agricultura campesina, porque está más cerca de la lógica agroecológica, pero también se puede aplicar para los grandes sistemas de agricultura. También podemos nosotros aplicar los principios de la agroecología para el manejo de estos grandes sistemas. Entonces, la agroecología, ¿qué es lo que es? Es una ciencia que combina, por un lado, el conocimiento que emerge, que lleva solamente 300 años, en las ciencias occidentales, de lo que se enseña en las universidades, la ecología, la antropología, las ciencias biológicas, ¿cierto? La ecología económica, las ciencias agrícolas básicas. Tenemos que saber sobre suelo, sobre fitopatología, entomología. Pero ese conocimiento se integra y se conversa con el conocimiento tradicional, el conocimiento de los agricultores, que en algunos casos es milenario y en otros casos pueden ser generaciones de agricultores que ya han generado un conocimiento. Y a través de eso entonces, de este diálogo de saberes, emergen unos principios fundamentales que son los que guían el manejo, ¿cierto? Y el diseño de los sistemas. Estos principios, que son aproximadamente 6 principios, tienen que ver con mejorar el contenido de materia orgánica de los suelos, activar biológicamente esos suelos, a través de eso se da un reciclaje de nutrientes eficiente, se fortalece la biodiversidad funcional, que va a hablar Clara sobre ello, se reducen las pérdidas de energía, de agua, de nutrientes, de suelos, se diversifica, se rompen los monocultivos
a nivel del tiempo y en el espacio, y a nivel del predio y a nivel del paisaje. Pero lo más importante no es solamente colocar especies per se, sino especies que se complementan unas con otras a través de sinergias y interacciones que conllevan a procesos ecológicos. Entonces, en el fondo, lo que queremos es aplicar estos principios. Entonces, la agroecología no trabaja con recetas. Para nosotros no existe el compost tal o la bala mágica, sino que son principios que toman formas tecnológicas, que son prácticas. En algunos casos puede ser tal, por ejemplo, reciclaje, por supuesto, el compost es importante. Por ejemplo, los abonos verdes también. Pero ¿qué abonos verdes? ¿Qué compost? Eso es muy específico de sitio. Y estas prácticas, al aplicarse, entonces, son las que fomentan los procesos. Si yo siembro un abono verde, un cultivo de cobertura de leguminosa, esa leguminosa va a tener una serie de funciones en el sistema, va a activar una serie de procesos, y nosotros utilizamos indicadores para ver si esos procesos están funcionando bien o no. Y estos indicadores generalmente se desarrollan junto con los agricultores, de manera que los agricultores sean capaces de tomarle el pulso al sistema. Entonces, al final de la aplicación de estos principios, nosotros creamos sistemas que son diversos, que están integrados, hay unas sinergias, mucha eficiencia y resiliencia, es decir, la capacidad de soportar shocks y de recuperarse, sobre todo shock de tipo de cambio climático. Bueno, ¿se ha aplicado la agroecología? Se ha aplicado. Existen ejemplos, muchos ejemplos. Voy a concentrarme en algunos pocos ejemplos. Uno para nosotros emblemático ha sido el caso de Cuba, que es una isla, por lo tanto creo que es relevante para ustedes, y además que tienen relaciones, creo que históricas con Cuba, porque ustedes hablan como los cubanos, o los cubanos hablan como ustedes. Es que en el año 90, cuando cae el bloque socialista, Cuba tenía una agricultura industrial, tenía las grandes fincas estatales que dependían del petróleo y de los fertilizantes y pesticidas que enviaba la Unión Soviética a cambio de azúcar. Bueno, ¿qué pasó? Cuando cae el bloque socialista, cae esa ayuda externa y vemos que se reduce en la importación de estos insumos en un 60-70%. Imagínense que mañana a la isla no le entra más petróleo, ni fertilizante, ni pesticida. ¿Qué pasaría? ¿Cierto? Bueno, eso pasó en Cuba, pero con el sector estatal de los grandes monocultivos. Porque miren, si ustedes miran aquí, estos son los cultivos que producen los agricultores. Esto era la contribución de los campesinos antes del periodo especial, o sea, cuando había fertilizante y pesticida. Y esto fue después, o sea, cuando no hubo fertilizantes, cuando no hubo pesticidas, son los campesinos los que sacaron a Cuba del aprieto. No fueron las grandes empresas estatales, porque esas colapsaron. Ahora, ¿qué hacían estos agricultores? Bueno, aplicaban las prácticas agroecológicas, los principios que tomaban formas de policultivo, integración animal, rotaciones, abonos verdes, abonos orgánicos de diferente tipo. Este es un ejemplo de uno de los 130.000, porque hay 130.000 miembros de ANAP que siguen los principios agroecológicos. Casimiro con su familia recibieron tierra. Al comienzo ellos sembraban maíz y tabaco. Después que se entrenaron en agroecología, crearon una finca biodiversa, como ven ahí, donde hay una serie de sistemas policultivos, sistemas agroforestales, rotaciones de cultivos con ganado, sistemas agroforestales y una red enorme de cercos vivos de múltiples especies, algunas forrajeras, medicinales, de alimentos, frutales, pero que también juegan un papel importantísimo para resistir los huracanes. Estas fincas son las únicas que han resistido los huracanes. Y de hecho, Clara no va a hablar hoy día de cambio climático, pero ha mostrado ejemplos de cómo estas fincas hoy en día son referentes, y vamos a hacer un entrenamiento de agricultores de Puerto Rico, de Haití, que los vamos a llevar a Cuba a visitar estas fincas para que aprendan a diseñar sus fincas de acuerdo a huracanes. Yo creo que aquí ustedes podrían también aplicar algunos de estos conceptos de estos cercos vivos multifuncionales, porque los veo que aquí en esta zona el viento les afecta muchísimo a los plátanos, y esas murallas de cemento no tienen el efecto multifuncional que sí tienen los árboles, y cuando son diversos, cuando tienen diferentes especies. Bueno, este sistema, aquí ustedes ven la producción total en el año 95, y aquí tienen la producción total en el año 70, más o menos un poquito menos por hectárea, en toneladas, pero de 25 productos versus 2. Y esta es la dependencia de insumos externos. Casi cero. O sea, esta finca no depende de insumos externos.
Aquí depende de lo que llamamos el diseño predial de la infraestructura ecológica y de las relaciones ecológicas que se fomentan en esa finca, que son las que hacen que el sistema no dependa de insumos externos. Y esta finca produce suficiente proteína por hectárea para alimentar 34 personas. O sea, pueden alimentar 340 por año, con una eficiencia energética de 30. Es decir, colocan 1 kilocaloría y sacan 30. No existe ninguna agricultura más eficiente que esa. La agricultura moderna tiene una eficiencia energética de 1.5. O sea, esto es 20 veces. Esta es la más eficiente. Esta es la agricultura basada en la energía solar, ¿cierto? El diseño agroecológico. Y esta es la energía esta es la del futuro, la agricultura del futuro. Hicimos experiencias similares en Chile, cuando nos preguntamos con un grupo si era posible crear una finca de media hectárea que fuera capaz de alimentar a 5 personas, una familia de 5. Y aquí está la casa del campesino con su familia, huerta frutal, la rotación, y esto estaba todo rodeado de árboles frutales. Y como no tengo tiempo de entrar en detalles, pero está descrito en el libro, este sistema, aquí está el diseño. Los resultados de esta media hectárea son bastante interesantes, porque por un lado, ustedes ven que después de 3 años de estar funcionando, ya la rotación producía 3.000 kilos de comida, los frutales casi 1 tonelada de comida, la leche de la vaca 3.200, los huevos 2.500. Bueno, una familia de 5 no se come todo esto, le sobra. Y al sobrarle, si lo transformamos nosotros en proteína, en calorías, etc., hay un excedente que si se vende en ese tiempo, el ingreso era de $1.600 solo por la venta del excedente. Entonces, ¿qué aprendimos de esta experiencia? Que sirvió como lo que llamamos nosotros un faro agroecológico. Fue visitado por más de 200.000 personas, entre estudiantes, campesinos, investigadores, etc. Lo que pasa es que después la dictadura le pasó una carretera por medio y se acabó la finca, pero fue un faro ecológico hasta ese tiempo. ¿Qué aprendimos? Uno, que sí es posible alimentar a una familia de 5 en media hectárea. Por supuesto, esto tenía riego, porque estamos en una zona donde había disponibilidad de agua. Lo único que tenía que comprar la familia era arroz, fideos y aceite y sal. El resto lo producía totalmente en la finca. Bueno, imagínense ustedes una familia cuánto ahorra mensualmente al no tener que comprar la comida. Segundo, los costos de producción eran casi cero. Solamente el inicio de establecer la infraestructura ecológica tiene un costo. Después ya los costos de producción bajan casi a cero. Y tercero, debido a que la infraestructura empieza a funcionar, la rotación empieza a funcionar, la mano de obra también baja. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una buena rotación, yo ya no tengo que desmalezar constantemente. O cuando yo tengo buenas rotaciones con leguminosas, yo ya no tengo que meterle compost todos los años. Entonces, la mano de obra empieza a bajar y les queda tiempo a estos agricultores para trabajar fuera o para darle valor agregado a su producción. Existen aproximadamente unas 40 millones de hectáreas a nivel mundial de agricultura ecológica biológica certificada, de las cuales 80% en nuestra opinión es de sustitución de insumos. Eso no significa que los agricultores ecológicos no puedan dar un paso a la agroecología, sino que se han quedado pegados en lo que llamamos la sustitución de insumos. Entonces este agricultor va a sembrar fresa, mete su tarjeta en el internet, le pide 10 toneladas de compost por hectárea, siembra su fresa, es un monocultivo. Ese monocultivo requiere de insumos porque no tiene la diversidad ecológica necesaria. Entonces, por ejemplo, acá son trabajadores rurales mexicanos que están liberando Metacillus, que es un predador de ácaros, ¿ya? Y eso lo hacen semanalmente. Es un sistema que tiene unos costos de producción enormes porque depende de insumos externos. O sea, no hay una diferencia con una agricultura convencional, porque lo que se trata aquí es superar el factor limitante, porque ese fue el producto. Los agrónomos todos fueron influenciados por Liebig. ¿Se acuerdan ustedes la ley de los rendimientos decrecientes o del factor del mínimo? Bueno, la agronomía es otra cosa que superar el mínimo, pero el mínimo es un síntoma de que un sistema agrícola, sus fundaciones ecológicas están fallando. Entonces, lo que hablamos nosotros es cómo movemos el sistema, cómo lo movemos más allá de la sustitución de insumos, y a través de los arreglos de policultivos, rotaciones, o sea, romper el monocultivo con arreglos temporales y espaciales de diversidad.
SAC IDAFE, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. SAC IDAFE, cuidamos del productor y de su fruta. SAC IDAFE, en la calle Las Rosas número 33 de los Llanos de Aridane, La Palma. Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. encarar esas herramientas. ¿Cómo podemos calcularlo? El nivel de autoabastecimiento en Canarias. Y aparte romper un mito de que el autoabastecimiento en Canarias es el 10%. Creo que también es importante romper ese mito, porque lo habíamos escuchado hace muchos años, pero no teníamos ni fundamento ni base de estudios técnicos científicos, por algún lado, o criterios para calcularlo. Con lo cual, era algo de lo que nosotros creíamos. También entendíamos que para las políticas que hace la consejería necesitamos una herramienta como esta, porque, bueno, la podemos plasmar en documentos, con datos reales, y las políticas que hace el gobierno podemos testearlas en periodos de tiempo, temporalizarlas. Es decir, podemos poner el mapa de autoabastecimiento hoy y dentro de X tiempo ir teniendo información y saber si las políticas que estamos haciendo de las administraciones públicas en realidad van al fin, que es una de las grandes líneas del gobierno de Canarias y de esta consejería, que es aumentar los niveles de autoabastecimiento en Canarias. Bueno, que en lo que producimos en Canarias, podemos estar hablando de una media de casi un 20% de autoabastecimiento, lo que producimos con esta herramienta que hemos creado, con estos principios que hemos creado. Si, por ejemplo, a nivel de transformación, lo que transformamos en Canarias, tanto sea propio como lo que viene de fuera, estaríamos hablando de más de un 54% de autoabastecimiento. Bueno, pero sí es verdad que son datos importantísimos. Y bueno, dentro de todo esto, les voy a decir algunos indicadores que me han sonado bastante curiosos, porque ellos lo explicarán después mucho más detenidamente, pero bueno, se han detenido en tres partes: es decir, el autoabastecimiento como peso comestible, como contenido energético y como valor económico. Es decir, estas tres líneas son las que ellos han realizado el estudio de autoabastecimiento. Claro, ¿qué es el autoabastecimiento? Pues,
a nivel económico, o sea, a nivel de comercialización de productos canarios, a nivel energético, de comestible de peso, perdón, o a nivel energético. Bueno, son tres fundamentos que ya hemos valorado y que son interesantes. Y les digo algunos datos. Por ejemplo, en hortalizas tenemos 66% de autoabastecimiento en Canarias, en papa el 61%, en lechuga el 97%, en tomate específico, por ejemplo, el 90%. Bueno, los tropicales, evidentemente, es el 100%, porque como saben, por la orden ministerial del 87 tampoco pueden entrar, con lo cual sí es verdad que el 100% que se produce, pues se consume, ¿no? En pescado fresco, por ejemplo, 75%. Pero datos curiosos que a nosotros sí es verdad que, bueno, nos hacen decir dos cosas. La primera, que por lo menos tenemos una herramienta para evaluar. Podemos ahora discutir si es poco o mucho. Evidentemente nos queda mucho por hacer. Queremos llegar a más índices de autoabastecimiento. Pero por lo menos lo que sí es cierto es que se trata de una herramienta que para mí personalmente y para esta consejería, yo creo que para la sociedad es importante tener, y que bueno, que tenemos un nivel de autoabastecimiento por encima de lo que se decía. Yo me quedo con el dato del 20%, 20,1%, pero que lo fundamental de todo esto es que tenemos una herramienta de análisis, una herramienta de estudio para el futuro. Con el método que nosotros hemos aplicado, lo primero que quería señalar es que no estamos evaluando la capacidad de autoabastecimiento, sino simplemente la parte de lo que aquí se consume que se produce localmente. Esto es una cuestión importante porque hace que se tenga en cuenta las producciones locales y las producciones importadas de una manera que probablemente no es la convencional en algunos otros estudios, ¿no? Lo que pretendemos además es aproximar, por tanto, la parte de lo que una persona consume diariamente en Canarias, que es de origen local, y como no tenemos estadísticas directas del consumo, necesitamos aproximar el consumo a partir de las cifras de producción local y de comercio exterior, de importaciones y de exportaciones. Obviamente, como acaba de decir DIR, para evitar el problema de que las cantidades comercializadas puedan consumirse o no, o queden almacenadas en los stocks de los establecimientos, es preferible recurrir a promedios trianuales o quinquenales que eviten esas variaciones de stock que alterarían la traslación de cifras de producción a cifras de consumo. En relación precisamente con el comercio exterior, hay que tener en cuenta que si lo que pretendemos evaluar es la participación en el consumo en Canarias de las producciones locales, no debe incluirse en estos cálculos las producciones locales que se exportan, sino solo aquellas que se comercializan en el mercado local. De modo entonces que el ratio de autoabastecimiento del que vamos a hablar representa el porcentaje de la producción local comercializada con destino a la alimentación humana en el total de la producción comercializada con ese mismo destino en Canarias. Bien, pues con estas ideas metodológicas que, como decía DIR, están mucho más detalladas, especificadas en ese informe, vamos a contar ahora algunos resultados básicos que hemos obtenido desde esta perspectiva, ¿no? Considerando el conjunto de todos los productos de alimentación que antes señalaba, y si nos referimos o evaluamos las producciones comercializadas en términos de contenido energético, el ratio de autoabastecimiento está en torno al 30%, que es más bajo que el ratio de autoabastecimiento si las producciones se expresan en términos de valor, estaría en torno al 35%, y bastante más bajo que si esas mismas cantidades se expresan directamente en términos de peso comestible, en cuyo caso el ratio subiría hasta por encima del 50%. Debe tenerse en cuenta que aquí hay una cierta especialización en producciones vegetales que tienen alto valor en relación con el contenido energético. Y por otra parte, hay algunos productos locales, como pueden ser el agua, que tienen un peso importante, pero nulo contenido energético. De ahí que cambien tanto los ratios en función de la dimensión que se tome como referencia. La utilidad de ese instrumento está en hacer un seguimiento. Y una de sus ventajas es que tira exclusivamente de información oficial, públicamente disponible. Todo lo que se puede criticar y debatir sobre la estadística oficial, obviamente tiene cabida, pero son datos oficiales y por ende tiene una metodología contrastada.
La otra cuestión es qué es mucho y qué es poco. Canarias es, que yo sepa, la única región, comunidad autónoma española, capaz de elaborar este grado de autoabastecimiento con esta herramienta, porque por sus especificidades fiscales tiene información sobre comercio exterior que otras regiones españolas no tienen. Por lo tanto, si me preguntan, ¿es mayor o inferior aquí con respecto a Madrid? La respuesta es, no lo sé. Personalmente dudo que sea inferior al de Madrid, pero no se puede comparar. Comparar siempre también significa con quién o con qué me comparo. El señor consejero apuntó antes que las economías insulares tienen en la dimensión geoalimentaria una preocupación de seguridad particular. En ese sentido, lo que preocupa en economías insulares puede ser distinto de lo que preocupa en la capital de un estado. Por lo tanto, compararnos y decir si es mucho o es poco en comparación con otros es difícil. Nosotros tampoco hemos hecho una herramienta para valorar si es suficiente o insuficiente. Pensamos que la valoración política, lo que se considera suficiente o no, está en manos de la sociedad canaria y de sus representantes. Lo que sí permite este estudio, y con eso termino, es trazar ampliaciones hacia el ámbito nutricional. Porque aparte de medir en términos de volumen, de valor económico y de energía, nos permite enganchar a estas estimaciones todas las tablas de contenido de alimentos y por lo tanto proceder a una valoración de esos resultados en términos de los componentes, de elementos que forman parte de los alimentos. Por tanto, aparte de la energía, podríamos proceder a ampliar esa cuestión y preguntarnos qué vínculo tiene la producción local con la salud alimentaria. Pero es tampoco en esta edición objeto de ese estudio, es simplemente una perspectiva de ampliación. Bueno, pues como todos los años nos encontramos aquí en San Andrés y Sauces, invitados por el excelentísimo Ayuntamiento, bueno, pues a asistir a esta edición. Este año es la 30ª edición de la Cata de Vinos del Norte de la isla de La Palma. Yo creo que durante los años se ha ido consolidando bueno, pues esta prueba específica para todos esos vinos del norte, y cada vez más nos sorprendemos por la calidad de los vinos que se encuentran aquí en el norte de la isla de La Palma. La 30ª edición, ya tienen mayoría de edad y sobrada. Sí, efectivamente, estamos ante la 30ª edición, son 30 años que no es poco, ¿no? Y que a pesar de los años que haya más uva, haya menos uva, pues aquí estamos, con más muestras, menos muestras, pero estamos ante la 30ª edición, que son 30 años, y bueno, podemos decir que es una cata que ya es de renombre en la isla, independientemente, como decía, de las épocas de viñedos mejor o más malos, pero nos consolidamos y aquí estamos siendo un referente de las catas de vino en la isla de La Palma. Alcalde, ¿y esta 30ª edición de qué consta? Bueno, este año tenemos 71 muestras, hay 9 de blancos y 9 de TEA, 17 de rosados y 36 de tintos, un total de unas 71 muestras, un poquito menos que otros años, pero también somos conscientes de que la época no ha sido buena para los viñedos. En las bodegas donde otros años íbamos a buscar esas muestras, pues no tienen vino, pero bueno, somos conscientes de que hay menos, pero la calidad, como tú bien decías al principio, la calidad cada año es mucho mejor, los propietarios cada vez se esmeran más por tener un mejor vino, y contentos de poder ser esa fuente de difusión de esos vinos. También hemos estado viendo el trofeo que se está viendo ahora mismo en imágenes, y al parecer es como pues una copa para catar vino y con la isla de La Palma. Volvemos a contar con la colaboración de Pablo, un artesano del municipio que bueno, vive fuera, pero que es artesano del municipio y que es el que siempre nos ha hecho este trofeo. Y como tú bien decías, son 30 años y las ideas un poco se van acabando. Este año pues un poco ha cogido la isla de La Palma con un catavinos, un poco para
un poco conmemorar esos 30 años y donde está pues, el catavinos de la cata. Y bueno, pues agradecer pues esa imaginación, poner también de reconocer esa gran labor que hace todos los años y también agradecer a todo el personal que colabora con esta cata de vinos, que gracias a ellos puede funcionar, puede salir no solo el personal que está aquí hoy voluntariamente trabajando, también los catadores que vienen voluntariamente y los días anteriores donde el personal de ayuntamiento se desplaza a esas bodegas a recoger esas muestras y por supuesto a los dueños de los vinos que quieran participar en esta cata y que son los que realmente hacen que cumplamos año tras año. Efectivamente, los viticultores que participan son los que al final bueno, pues hacen grande una cata como esta. 30 años, como decía el señor alcalde. Pero vamos a aprovechar, ya que está con nosotros, que es un municipio rural, para preguntarle por los fondos del FEDECAN. Hace escasamente una semana ya se anunciaban bueno, pues que estaban sobre la mesa, que se podían tomar partida ya. Y esto es un municipio que le hace falta una ayuda. Hombre, tiene un buen equipamiento, tiene un muy buen equipamiento, pero siempre no viene mal una mejora, ¿eh? Sí, efectivamente, bueno, dentro del FEDECAN hay varias obras a las que aspirábamos, había que priorizar y entre ellas pues teníamos el acceso a Marcos y Corderos, un lugar turístico importante para nuestro municipio, para la isla y que al final ayuda a activar la actividad económica, a reactivar la actividad económica. También teníamos un edificio de aparcamientos a la entrada del municipio. Este municipio siempre ha carecido de aparcamientos por su distribución, siempre ha echado en falta una zona de esparcimiento donde se pueda aparcar tranquilamente y poder disfrutar del municipio. Por lo tanto, hemos priorizado esa inversión, un edificio de aparcamientos a la entrada del municipio y que bueno, que esperemos que en breve empiecen las obras y que ayude también a que el municipio crezca y a reactivar la actividad económica. Entra con nosotros nuestro consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular, Basilio Pérez. Basilio, buenos días. Muy buenos días, Lucio. Bienvenido a San Andrés y Sauce. Bueno, un tiempo fantástico hoy, como siempre, aquí en este municipio. 30 edición de la cata de los vinos del norte de la isla de La Palma, consolidado. Valga la expresión de que parecía ayer cuando nació esta cata, allá por el 89, si no he sacado mal la cuenta, y que incluso tuve el placer de estar en la organización durante un par de años que estuve trabajando para el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, pero la verdad que en aquella época no pensábamos que esto se fuera a consolidar como se ha ido consolidando con el tiempo y que pone de relieve y que pone de muestra el trabajo que están haciendo muchos agricultores, en este caso con la viticultura, en nuestra isla de La Palma. Hablábamos con el señor alcalde y me daba una sinopsis un poco de cómo estaban las cosas, pero yo creo que ha bajado un poco en el número de participantes, pero estamos seguros que en la calidad, nada. Sí, me han comentado que en este caso el número de muestras participantes creo que son 71, si no me han informado mal. Creo que suele estar en la tónica más o menos de todos los años. Es verdad que puede aumentar, puede disminuir en algún caso. Dependemos sobre todo de la climatología, de cómo ha ido la cosecha, en este caso la vendimia, pero bueno, yo creo que se trata de estar ahí. La verdad que la importancia que tiene la viticultura en nuestra isla se une a lo que es un producto del sector primario, al hecho del paisaje que nos representa, que muchos visitantes vienen a nuestra isla por ello, que es un dato más para mantener ese sello Reserva Mundial de la Biosfera y en este sentido pues felicitarles a todos los viticultores por este gran trabajo que están haciendo en esta zona. Cada año pues la calidad sube, quiere decir que ha mejorado en la calidad, en la limpieza, en el frío, en ser buenos bodegueros, ¿no? Al fin y al cabo, sin llegar a ser profesionales, porque hay de todo, la verdad que en estas muestras, viendo los vinos y de quiénes son, pues hay un poco de todo, pero sí que se preocupan cada día más porque su producto, y sobre todo a la hora de venir a una cata, sea el mejor que ellos pueden desarrollar, y en este sentido la línea general de la calidad cada año aumenta. Como decías tú, no vamos a nombrar ninguno especial, pero sí es verdad que año a año se va trabajando mucho mejor y en este sentido creo que los catadores nos pueden dar luego un reflejo de lo que hay. Y por otro lado, invitar a la gente, porque es verdad que hay una cata, que hay una serie de catadores que nos eligen, los que ganan en este caso este concurso, pero por otro lado les invitaría a todas las personas de la isla o los que nos estén visitando en el día de la cata a que vengan y prueben, porque la verdad que tienen la oportunidad, como aquí estamos observando a nuestras espaldas, de que los prueben todos y que cada uno también haga sus propias conclusiones, que no tienen por qué coincidir perfectamente con los catadores, pero siempre es una buena referencia para saber qué calidad tenemos en nuestra isla. Significa que nuestra gente, nuestros agricultores, han optado por una alternativa de complementos de actividad económica precisamente por la vía del vino y sobre todo por el sembrar viña.
Yo creo que desde el Cabildo hemos hecho una política importante, posibilitando que determinadas zonas de la isla, zonas altas, aprovechando otros sistemas de riego, fundamentalmente contra incendios, hayan aprovechado para sembrar y cultivar. No hay mejor cortafuegos que el del agricultor, y eso siempre es positivo. Luego es un momento para valorar ese trabajo, ese esfuerzo, y sobre todo para comprobar cómo cada día nuestros viticultores se mejoran, cómo mejora la calidad, y sin duda estas 30 ediciones de esta cata de vinos ha ayudado de una manera decisiva mejorar todo lo que es el arco norte de la isla en cuanto al cultivo de la vid, y independientemente de que es una actividad económica también importante ya en la isla. Eso un poco va complementando el trabajo realizado por el Cabildo Insular, y usted como presidente pues tiene bastante que decir sobre eso, en todas las redes hídricas de la isla, que ha servido para dos cosas. Por un lado, bueno, pues para llevar agua a zonas en las que no había, y por otro lado también para, en época de verano, para aprovechar, para pues contener el fuego. De una manera, pues teniendo viñedos, y por otro lado teniendo esas redes que se pueden aprovechar, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Nosotros trabajamos mucho desde el Consejo Insular de Aguas durante muchos años, logrando esa unión entre titulares de aprovechamiento y usuarios, para conseguir con solidaridad muchas veces, con esfuerzo por parte de los propios agricultores, conseguir que todos pudiéramos regar. Muchas veces ha habido retrasos pactados y aceptados por los agricultores en su riego de su plantación para generar el agua necesaria, para tener el agua necesaria para atender otras zonas que no tenían ese agua y que no podían regar. Por tanto, esa solidaridad se ha visto reflejada también con el trabajo del Consejo, y sin duda el sistema que hemos empezado a colocar, que no se ha terminado aún, de mejora en todo lo que es la parte alta de la isla, posibilita que tengamos agua. Ese agua puede ser utilizada cuando no es necesaria en la costa para dar esa regada de febrero, enero a la viña, y eso produce un incremento notable de la producción, un incremento notable de la calidad. Nuestros agricultores también en algunos casos cultivando en ecológico, y eso posibilita tener los vinos que tenemos hoy afortunadamente en La Palma. José Luis, ¿cómo están los embalses en este momento en la isla de La Palma? Bueno, Dos Pinos o Cuatro Caminos, o también el resto de embalses de la isla, Montaña del Arco, Comunidad del Campo, B10 de Jayame, Manuel Remón, Los Jaquitos y Las Lomadas. Todos los embalses en este momento están llenos. La laguna en estos momentos tiene 3 millones de pipas. Eso significa una reserva importante para afrontar el verano. Los caudales de los nacientes se han incrementado, y algunas galerías, las más importantes, están cerradas. Eso significa que también estamos guardando agua para el caso que sea necesario. Yo creo que esto lo que nos permite es afrontar los temas pendientes con mayor tranquilidad. No significa que ahora tenemos que bajar la guardia y no seguir con la línea de trabajo ya iniciada, sino que tenemos que continuar. Tenemos que continuar con esa política de activación de los pozos, y yo espero que en un mes tengamos ya el modelo de convenio que permita apoyar económicamente hasta un 75% del Consejo las obras de puesta en funcionamiento de esos pozos. Vamos a seguir trabajando en la elevación de aduares por el túnel nuevo, vamos a seguir trabajando en aprovechar las aguas de la depuradora de los Llanos, vamos a seguir trabajando en una serie de proyectos que tenemos en partida presupuestaria y que queremos seguir desde el Consejo Insular de Agua. Bueno, pues terminamos este reportaje con nuestro director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, César Martín. César, buenos días. Buenos días, un saludo. Bueno, pues es la 30 edición de la cata de vino del norte de La Palma. Yo creo que es un referente en nuestra isla, porque yo creo que es en este caso, pues la cata más importante que tiene la isla de La Palma, el número de municipios y participantes, ¿no? Pues sí, lo comentábamos hace un momento probando algunos de los vinos, y son 30 años, creo que no es fácil, y de ahí pues comenzar felicitando al Ayuntamiento, a la Corporación Municipal, pues por mantener una actividad tan importante para un poco dar a conocer nuestros productos, valorar nuestros productos, y en definitiva un reconocimiento también a nuestros agricultores. Creo que no es fácil mantener una cata durante 30 años,
Por lo tanto, comenzar felicitando al Ayuntamiento y también felicitar a los agricultores por mantener un año más la agricultura, por mantener un año más su actividad en el campo y por intentar hacer, pues, mimar la viña con mucho esmero para, en definitiva, que es lo que intentan todos los viticultores, tener unos vinos de una gran calidad. Venimos de un año pasado con muchos problemas meteorológicos, que con la brotación tardía mermó mucho la calidad de nuestros vinos y esperemos que este año, que es un año a nivel regional con mucha más calidad, pues también se vea reflejada hoy aquí en 71 muestras que creo que hay, y vamos a ver lo que dicen los catadores que están ahora mismo trabajando para darnos a conocer los premios. El sector vitivinícola, el sector de la viña se incrementa, es uno de los que incrementa un poco, pues, el número de hectáreas, ¿no? A ver, pues estamos hablando de uno de los cultivos con mayor superficie cultivada en todo el archipiélago. Cierto es que en breve, dentro de unos días, presentaremos el mapa de cultivo de La Palma, un mapa de cultivo que se finalizó en 31 de diciembre. Y cierto es que la viña está teniendo cambios en la isla de La Palma. Es un cultivo en toda Canarias en general, pero en la isla de La Palma se está viendo una tendencia a zonas que en el pasado eran predominantes en cuanto a la producción, pues que se ha visto que hay otras zonas que desde el punto de vista de la calidad, de nuevos varietales, incluso del manejo del cultivo por la altura en la que se encuentran, estamos hablando de que zonas como Mazo, Fuencaliente, está decayendo el cultivo, y hay otras zonas como la parte alta también de Fuencaliente, o como puede ser Tijarafe, Punta Gorda, las partes altas, Garafía, donde está incrementando. Digamos que el resultado, el saldo de lo que se está perdiendo en un lugar y creciendo en otro, está ahora mismo un saldo negativo. El cultivo de la viña, el mapa cultivo de La Palma, como digo, lo presentaremos en breve. El mapa cultivo de La Palma es positivo en un crecimiento de hectáreas, pero en este caso, en el caso concreto de la viña, está habiendo un retroceso. Y entendemos que es un retroceso sobre todo, pues, por la propia evolución del sector, un sector que cada vez se está haciendo más profesional, un sector donde, pues, en el pasado tenía un mayor predominio para el autoconsumo, para el propio vino, para el hogar y para la casa, pero que cada vez se está haciendo más profesional, y eso está haciendo, pues, que también se introduzcan o se potencien nuevos varietales, se exploren nuevas zonas, pero es un sector que no podemos olvidar en la isla de La Palma ni en Canarias. Bueno, también vamos a hablar de las directrices, que un poco, pues, saltaba esa noticia, un poco es un trabajo que se está haciendo sobre ello. Explícanos un poquito cómo están las cosas. Sí, a ver, la Consejería de Agricultura, junto con la Consejería de Ordenación y Medio Ambiente, ha participado activamente en la elaboración de la Ley del Suelo, una ley que viene a reconocer parte de la problemática que tiene el sector primario en Canarias. Estamos hablando que el sector primario en Canarias tiene varios problemas. Uno de los problemas es el relevo generacional, otro de los problemas es la modernización del sector primario. La Consejería está consiguiendo esos objetivos, modernizar el sector a través de las líneas del PDR, está consiguiendo la incorporación de jóvenes también a través de las líneas del PDR, donde hemos incorporado más de 250 jóvenes, pero tenemos que ser conscientes que uno de los principales problemas que tenemos es los problemas que tienen que ver con la ordenación del territorio. De ahí nuestra involucración con la Consejería de Medio Ambiente en la Ley del Suelo, donde se han dado algunos pasos en beneficio a desarrollar actividades en el suelo rústico, actividades siempre que se permiten desarrollar para agricultores profesionales. Según la legislación vigente, aquellos agricultores profesionales son los que tienen más de un 25% de la renta directamente del sector primario, y la propia Ley del Suelo, a la cual se ha anclado el mapa de cultivo de Canarias, un mapa de cultivo que tiene 140.000 hectáreas de suelo útil, y de las cuales hoy por hoy hay 44.000 cultivadas, mandata a que el Gobierno elabore unas directrices de ordenación del suelo agrario. Esas directrices de ordenación del suelo agrario es el avance definitivo para crear un marco jurídico que dé garantías a nuestros agricultores y ganaderos, y que aquel que quiere dedicarse al sector primario lo pueda hacer desde el punto de vista de la ordenación del territorio, con todas las garantías y sabiendo de antemano lo que puede hacer en el suelo del que dispone. Se intenta con estas directrices establecer criterios generales para toda Canarias que permitan, pues, en ese sentido, pues, que se desarrollen esas 140.000 hectáreas que disponemos hoy de suelo agrario útil, en pro de un mayor autoabastecimiento, de una agricultura más profesional en Canarias y siempre con una cohesión social necesaria en nuestro territorio. Las directrices ya se han comenzado a hacer por parte de la Consejería, se han encomendado a GESPLAN la redacción de las mismas, dirigido por el equipo de la Dirección General de Agricultura. Hemos ya empezado reuniones con las organizaciones agrarias, con los colegios de profesionales, de veterinarios, de arquitectos, de agrónomos, también con los cabildos y con la FECAN, sobre todo con la Comisión de Desarrollo Rural, porque creemos que, aparte del proceso participativo que la propia norma que regula la elaboración de las dosas establece, queremos que sea pues unas directrices de consenso elaboradas por todos los que tienen que ver algo con el suelo rústico.
¿Habrá más agilidad en la consecución de esos permisos? Ya la agilidad con la propia ley del suelo se garantiza. La ley del suelo que pues le cede las competencias de una u otra manera a los ayuntamientos sin tener que pasar por otros órganos, como era antes pues las calificaciones territoriales del Cabildo, o como eran otras instancias que hacían que los permisos se demoraran mucho. Ya la ley del suelo resuelve eso. Las dos lo que pretende es ir un poco más allá. Tenemos constancia y los que hemos vivido en el mundo rural hemos visto cómo en un lado del barranco un cuarto de aperos es una cosa y en el otro lado del barranco el cuarto de aperos es otra cosa. En un lado se permite que sea con baño, en el otro lado no se permite que tenga baño. Por poner un ejemplo muy claro que me podrán entender los que nos están escuchando, las directrices lo que pretende es crear pues una norma común para Canarias, que más bien lo que venga a dar son criterios generales y que permita pues quien quiera hacer un cuarto de aperos en su terreno lo puede elaborar, quien quiera hacer una bodega la pueda ejecutar y que esa bodega o ese cuarto de apego sea considerado por igual para toda Canarias, por igual también teniendo en cuenta que todo nuestro suelo agrario en función de la isla no es el mismo, también tiene que haber una flexibilidad en función, porque no es lo mismo un suelo agrario en Fuerteventura o en Lanzarote que un suelo agrario en la isla de La Palma, pero sí que existan unas definiciones generales básicas y unas directrices básicas que cuando los planes de ordenación municipales se vayan elaborando, pues se adapten a estas directrices e intentemos generar un marco favorable. Hoy por hoy quien quiere levantar un edificio en suelo urbano sabe el número de plantas que lo puede levantar, de qué manera lo tiene que hacer y a la norma que se tiene que regular. Pues en el caso de la agricultura lo mismo, quien quiera hacer una ganadería, quien quiera hacer una explotación agrícola, pues que sepa la normativa y que esa normativa sea lo más homogénea para toda Canarias. Vamos a comenzar con los vinos blancos, como es tradicional. Ya están por allí los auxiliares preparados. El tercer premio de vinos blancos Santiago Hernández, de Punta Llana. El segundo premio de vinos blancos, el número 3, Raúl Pérez Concesión, Barlovento. Y nos vamos con el primer premio de vinos blancos. Edwin Candelario, de Punta Gorda. Bueno, nos vamos ahora con los rosados. Tercer premio de los rosados. Muestra número 16. Vamos a ver. Narciso Cabrera Pérez, de Punta Llana. Segundo premio, muestra 17. Raimundo Esteban Pérez Candelario, Punta Gorda. Primer premio de rosado. A ver, muestra número 5. Óscar Luis Pérez Hernández, Tijarafe. Seguimos con los vinos de TEA. Tercer premio de vinos de TEA. Muestra número 5. A ver, Cristina Lorenzo Concesión, Tijarafe. Segundo premio de vinos de TEA. Muestra número 1. Narciso Cabrera Pérez. ¿De dónde? A ver si dice aquí debajo. De Punta Llana. Y nos vamos con el primer premio de vinos de TEA. Muestra número 3.
Luis Roberto Hernández Martín, Punta Gorda. Bueno, pues ahora nos vamos con los vinos tintos, los más abundantes. Vamos a comenzar, en este caso, por el tercer premio, que es la muestra número 10. 10. José Manuel Díaz Lorenzo, Tijarafe. Segundo premio de tinto, muestra número 34. Recuerden, había 71 muestras de todos los caldos. Ahora es Pedro Gómez Rodríguez, Punta Gorda. Y ahora viene el primer premio de tinto. Esto, lo que va a pasar ahora, no ha ocurrido nunca en los 30 años de edición de este concurso. Hay dos ganadores, atiendan, hay dos ganadores del primer premio de tinto. ¿Por qué hay dos ganadores? Porque la puntuación es igual y no se puede disminuir a uno en favor del otro. Bueno, pues Carlos Hernández Rodríguez, Garafía. Y la otra muestra va a ser Catalino Brito Gómez, de Tijarafe. Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. En Laboratorios Econatur trabajamos e investigamos para incrementar las rentabilidades de las cosechas de nuestros clientes canarios. Fabricamos los fertilizantes más rentables a los mejores precios. Econatur, soluciones innovadoras para la agricultura canaria. SAC IDAFE, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. SAC IDAFE, cuidamos del productor y de su fruta. SAC IDAFE, en la calle Las Rosas número 33 de Los Llanos de Aridane, La Palma.